Están recibiendo mis grabaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. ¿Usted tiene un canal en YouTube donde están todas subidas? Sí, están ahí. Franco Cabas es el profe. Ah, sí, el profe. Es el secretario académico. ¿Puede ser? Exactamente. Buenas Hola, Franco. ¿Cómo tardes, estás? buenas noches. How are Me you? sumo, me Bien. sumo a escucharlo. Bueno, muy bien. Otro compañero nuevo. Qué honor. ¿Hoy hacemos 2 clases en uno? No, 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 no. No, no, a las 9:30 arrancamos nosotros. ¿Hay chance, Franco? No se hagan los vivos, no se hagan los vivos. Bueno, entonces esperen un cachito, estamos empezando. Yo estoy buscando dónde está la presentación. Acá está. Acá estamos, a ver. Ahora bien. Bueno. Vamos a compartir la pantalla 2. Bueno, se supone que están viendo ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Ahí están viendo tecnología para el transporte inteligente, ITS. Listo. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, buenas noches a todos los alumnos y los colegas que están presentes. Me alegro de sobremanera que hayan podido estar aquí con nosotros hoy. Bienvenidos, están invitados a esta pequeña reseña de lo que son los sistemas inteligentes de transporte. ITS quiere decir Intelligent Transport Systems. Y como van a ver en la última filmina o en la última pantalla, hay un montón de ITS, organizaciones ITS en todo el mundo, que se dedican a lo que es tecnología de transporte inteligente. Vamos a ver ahora qué es la tecnología para el transporte y el tránsito inteligente. Esta tecnología, que es una tecnología que ha salido a partir de más o menos de los años 2000, surge como necesidad de los grandes centros urbanos del mundo, comenzando por Asia, por ejemplo, Japón, en Tokio, comienza con aplicar o generar un sistema de controles donde nunca hubo, digamos, donde en realidad estaban ellos con problemas muy serios con respecto al tránsito, con respecto a los accidentes, etcétera. Y bueno, ellos tenían mucha capacidad de transporte. No sé si han visto a veces en algunas películas o en algunos documentales donde la gente de Japón, hay guardas con guantes blancos que empujan a la gente adentro de los trenes. No sé si han visto, para que la gente se apretuje adentro de los trenes y pueda viajar toda en cada uno. Eso es porque hay una gran cantidad de gente o gran cantidad de personas que necesitan hacer movilidad y se usa muchísimo el transporte público, ya que en esas ciudades tan pobladas, es muy dificultoso el uso del transporte personal, digamos, y mucho más el transporte desperdiciado, como nosotros llamamos, a los transportes de automóviles. Los automóviles son para ir a la iglesia, para ir a pasear, para ir de vacaciones, pero en realidad no están hechos para movilidad urbana, no están hechos para eso, porque son demasiado grandes, son desperdicio de lata y de motores y de energía permanentemente y están molestando en forma permanente a las ciudades. Entonces,
la única forma de que eso no ocurra es ofrecerle a las personas un excelente y un transporte urbano, un transporte público de calidad. Así que vamos a tratar de ver si se ve bien el video que está inmerso en la presentación y que, repito, ustedes lo tienen ahí en la presentación. Díganme si se escucha bien. Sí, profe. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces vamos, no está muy bien grabado porque está hecho en medio con un tipo que no sabía mucho, pero hagan un esfuerzo por entenderlo porque está lindo. Para crear, innovar y compartir los conocimientos sobre las tecnologías llamadas sistemas inteligentes de transporte, internacionalmente conocidas como ITS en todas sus formas. Ahora se escucha mucho más bajo, o no sé si estoy yo nomás. De lucro fundada en Sí, se escucha bastante bajo. ¿Bajo? Bueno, vamos a poner más cerca mi micrófono en mi parlante. A ver si se escucha mejor. compuesta por profesionales independientes, instituciones públicas y privadas, empresas fabricantes y de servicios, concesionarias viales y de transportes, consultoras y entidades del área académica. Todos estos asociados tienen un interés común: proveer asesoramiento especializado e iniciativas tendientes a mejorar la seguridad y el ordenamiento del transporte vial y ferroviario, acompañando los esfuerzos que se realicen a favor de la protección del medio ambiente y de la racionalización de la energía. El objetivo común es mejorar la calidad de vida, el bienestar y la felicidad de la comunidad. Creemos fervientemente en el sentido positivo de adscribir a acciones que persiguen el fomento de nuevas tecnologías ITS para mejorar la seguridad, la gestión y la eficiencia de la movilidad, desarrollando estudios e investigaciones, difundiendo resultados y lecciones aprendidas, capacitando especialistas a través de seminarios y congresos, promoviendo la constitución de una arquitectura de ITS nacional y regional que asegure la compatibilidad y escalabilidad de los sistemas. Trabajamos diariamente para cumplir objetivos específicos, medibles y certeros, ambiciosos pero alcanzables, con lapsos predeterminados e indicadores claves de performance, teniendo presente la necesidad de concientizar a los planificadores, desarrolladores, gerentes de proyecto y tomadores de decisión de la importancia que tendrán las tecnologías ITS en el futuro inmediato, de características cada vez más dinámicas y cambiantes. Los sistemas inteligentes de transporte, ITS, no son otra cosa que la utilización de la informática y las telecomunicaciones aplicadas al transporte, en todas sus manifestaciones, viales, ferroviarias, navales y aéreas. Como tales, deben diseñarse con una visión sistémica y con un proceso de prospectiva, teniendo en cuenta las necesidades, errores y vulnerabilidades de las personas, así como los posibles escenarios y riesgos, sabiendo que siempre se estará en una coyuntura de transición. Si bien los sistemas ITS siempre estarán en una etapa de transición, el logro de los objetivos de mejora de la seguridad vial, polución ambiental y tiempos de viaje, la racionalización de la energía y la mejora de la movilidad, bienestar y felicidad de la comunidad, para ITS Argentina no representa una opción, sino una obligación permanente. Bueno, como ven, es una visión muy porteña del tema, ¿no? Ustedes han visto que, bueno, de hecho la música es un tango, pero de los problemas más graves que están ocurriendo en el ámbito de la movilidad son en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires tiene una visita diaria, en épocas fuera de la pandemia, por supuesto, de casi 1 millón de autos por día y casi 3 y 4 millones de personas por día que vienen o bien en auto o bien en transporte público. La mayoría de esas personas vienen en transporte público. Por eso que se le ha puesto mucho esfuerzo, digamos, a la imaginación y a la tecnología del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
También en la ciudad de Rosario también se ha desarrollado bastante bien el tema de transporte público. No así la ciudad de Córdoba, que es una de las ciudades que más autos tiene, digamos, como medio de transporte para ir al centro de la ciudad de Córdoba, porque si bien tenemos el único medio de transporte aquí es el colectivo, tenemos un sistema ferroviario en desuso y que nunca se llega a recuperar de ninguna especie, porque hay proyectos, pero lo real es que no se tiene ni subterráneo ni transporte ferroviario de cercanía como lo tienen las distintas ciudades del mundo. En las épocas de los 90 se han desdesarrollado, o sea, ha involucionado el tema del transporte ferroviario casi en toda la Argentina. Se ha dejado de utilizar, se ha abandonado, digamos, el sistema ferroviario y se le ha dado mucha importancia al sistema de transporte vía camiones, en el tema de carga, y en el sistema de colectivos en el transporte de personas. Y por supuesto se han comenzado a fabricar mucha cantidad de coches, de vehículos, los cuales han favorecido, digamos, para que la gente pueda comprar su vehículo. Inclusive hay gente que tiene en su casa, cada persona mayor de 18 años tiene un automóvil. Persona que trabaja, lo primero que aspira es a tener un automóvil para poder movilizarse, cosa que no ocurre en distintas ciudades del mundo. Las ciudades del mundo normalmente tienen o un solo auto y muy buen sistema de transporte multimodal o sistemas de transporte público, ¿no es cierto? Entonces, las ITS en esos lugares cumplen un rol y una función muy importante, incluyendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya van a ver cuando le comente lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Pero, bueno, ¿qué papel cumplen entonces los ITS en los Smart Cities o en las ciudades inteligentes? Bueno, de hecho, uno de los grandes problemas de las ciudades es la movilidad. De hecho, Virginia es una persona que le está enseñando un poco el tema de la movilidad y, por supuesto, tiene que ver también con el tema de transportar desde un lugar a un lugar B a una determinada persona o grupos de personas todos los días, ya sea por distintos tipos de motivos, ¿no? De trabajo, de esparcimiento, de visita, de turismo, etc. Y eso cumple una función casi, diría, un 60, un 70% de lo que son las ciudades inteligentes. De hecho, yo me empecé a interesar en las Smart Cities o en las ciudades inteligentes cuando me empecé a especializar en ITS. Porque la idea era justamente, yo fui contratado por Vialidad Nacional para desarrollar algunos sistemas de ITS en la ciudad de Buenos Aires. Estuve trabajando allí casi 5 años, desde el año 2004 aproximadamente hasta el 2009, 2005 hasta el 2010 aproximadamente, y desde el 2010 hasta el 2015. Y después me vine a Córdoba a seguir haciendo lo mismo que es el ITS, pero ya, digamos, en Córdoba, como no se desarrollan los sistemas ITS a nivel nacional, digamos, en las rutas nacionales, casi que no tenemos muchas cosas que hacer aquí. Así que, bueno, hago otra cosa más distinta. Entonces me empecé a interesar en el tema de las ciudades inteligentes justamente por ITS. Bueno, la palabra multimodal, ustedes la van a ver muy seguido en mis presentaciones y en las presentaciones de ITS y a todas las manifestaciones de muchos países del mundo, de muchas capitales, donde dice multimodal, porque una persona para ir de un lugar A a un lugar B no es muy común que tenga un solo tipo de modo de ir. Puede, por ejemplo, tomarse un
uno o dos sistemas de transporte o más, o 3 sistemas de transporte. Ustedes han visto algunos colectivos que, por ejemplo, llevan bicicletas adelante o atrás, o los ómnibus, los trenes que ustedes tienen un vagón donde pueden subir su moto o donde pueden subir su bicicleta. Entonces, hay sistemas multimodales que para las largas distancias se utilizan los transportes públicos y para las cortas distancias se utilizan sistemas como bicicletas o monopatines eléctricos o simplemente rollers, ¿no es cierto? O monopatín o lo que sea, para poder llegar a los distintos puntos donde una persona necesita ir. Entonces, cuando uno utiliza esos sistemas múltiples, se llama transporte multimodal. Por ejemplo, uno puede tomar un tren, un subterráneo, un colectivo, el tranvía, bicicleta, taxi, etcétera, etcétera, para poder llegar al punto donde quiere ir. Normalmente, si uno se focaliza diariamente en ir desde su casa al trabajo, desde el trabajo a su casa, simplemente para eso se van como especializando los sistemas de transporte que cada una de las personas tiene ya definido. Por ejemplo, bueno, en lugar de tomar 2 colectivos, me voy a comprar una bicicleta y esa bicicleta la voy a dejar en un determinado lugar. Entonces, cuando llego a ese lugar, tomo la bicicleta, me voy al trabajo. Luego del trabajo llego, dejo la bicicleta y me tomo nuevamente el tren para mi casa o para el ómnibus para mi casa. La típica combinación, profe. Exactamente, la típica combinación que yo le he visto de muy buena performance o muy bien aceitada, por ejemplo, en la ciudad de Santiago de Chile. En Santiago de Chile hay una o varias estaciones que tienen como un depósito de bicicletas, donde uno, con su mismo boleto de tren, de subterráneo, de subway, o ahí lo llaman metro, toma su bicicleta, llega hasta el trabajo en bicicleta, pero se baja en el lugar adecuado, digamos, que lo más cercano donde pueda dejar su bici. Entonces la deja colgada en un lugar, en un número, con un candadito, y el otro día llega a esa estación, baja, saca la bicicleta y se va al trabajo. Esto es muy, muy común en los países donde se le da suficiente importancia al tema de ITS. En la ciudad de Buenos Aires se le ha dado bastante importancia, pero en la ciudad de Buenos Aires. No así la nación. La nación que administra los accesos a la ciudad de Buenos Aires a través de las concesiones viales. Ustedes saben que existía un órgano de control de las concesiones viales que se llamaba OCOVI, que es el lugar donde yo ingresé. Se llama órgano de control de las concesiones viales, donde en un momento determinado se hizo un proyecto muy interesante, que después si quieren se los comparto, donde iba a haber, digamos, un gran centro de control de todos los accesos de la ciudad de Buenos Aires con 900 cámaras, bueno, en fin. Era todo un proyecto muy auspicioso que no llegó a su fin, por todos los problemas que siempre tenemos en nuestras latitudes, lamentablemente. Pero bueno, se trabajó bastante, se trabajaron casi 3 años en ese proyecto, donde se iba a hacer un edificio de vialidad nacional, donde ahí iba a estar, digamos, un control casi completo de los accesos de la ciudad de Buenos Aires, y eso se iba a ampliar hacia varias rutas nacionales. Dado que hoy la tecnología permite tener en una pantalla, digamos, cámaras, conteo de vehículos, verificación de velocidad, conexión con el vehículo, hay distintos tipos, ¿no? Entonces, bueno, eso, para no irnos tan adentro con esto y no tardar tanto, porque si no, no vamos a llegar, el tema de multimodal o el tema de lo que decías vos, Marcela, también está válido aquí. Por supuesto, se usa mucho en el sistema de transporte público. El ITS es muy importante para el sistema de transporte público. Supongo que ustedes tendrán ya una aplicación
No sé si tienen un transporte público eficiente en la ciudad de Reconquista, pero seguramente que si lo tienen o no, debería haber una aplicación donde uno entra y sabe a qué hora llegaría su colectivo en la puerta en la esquina de su casa, digamos, No, en no, eso ¿No existe? Hernán, ¿estabas hablando? Bueno, sí te decía que eso falta. eso falta. Bueno, ahí tienen un proyecto, por ejemplo, interesante, que es una aplicación donde es muy simple porque no depende de ninguna persona, digamos, ya que los colectivos ya van a ver que tienen tecnología suficiente para poder mandar esa información. Eso se llama B corta de vehículo, I de infraestructura y 2 de to. Por ejemplo, vehicle to infrastructure. Infrastructure es la infraestructura de comunicaciones, que por supuesto ya la vimos, y que son sistemas 2G, 3G, 4G, 5G, que se pueden comunicar con el vehículo perfectamente. Entonces, también tenemos otro de los usos muy comunes, es el pago con tarjeta para el pago del pasaje. A veces cuando el precio es único, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la SUBE, uno puede pasar la tarjeta en cualquier lado, puede subir en cualquier lugar y puede pagar un solo valor, digamos, ¿no? Depende a veces cuando hay digamos, un tramo suficientemente largo para poder cobrar más, hay que decirle al chofer, voy hasta tal lado, entonces el chofer toca un botón y cobra el precio que teóricamente debería cobrar. ¿Mm? Por ejemplo, también en el transporte público es muy utilizado en algunos países, no tanto en Buenos Aires y tampoco en muchos lugares nuestros, digamos, lo que es el marketing digital en los ómnibus, que es un muy buen ingreso de dinero, digamos, para el sistema de transporte. Porque el sistema de transporte público de pasajeros en todo el mundo es un sistema de pérdida, siempre da pérdida, digamos, porque tiene que estar subsidiado por el Estado. Entonces las empresas reciben cierta cantidad de subsidios, cierta cantidad de dinero para compensar las pérdidas que ocasiona tener un sistema de transporte. Entonces eso, ustedes han visto por ahí ómnibus en algunos lugares del mundo donde existe la publicidad pegada en el ómnibus, donde eso también se le cobra, digamos, a las empresas que quieren promocionar un producto. A su vez, hay ahora los televisores modernos, digamos, los LCD, los LED, permiten poner una televisión dentro del bus para poder mostrar publicidad y, por supuesto, cobrarla por eso. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, acá hemos bajado a 350.000 pasajeros por día y en un momento se cortaban casi 1.000.000 de boletos por día. Ustedes fíjense en cómo ha bajado la cantidad de gente que paga para mantener un sistema de transporte. Por supuesto, cada vez el sistema de transporte en grandes ciudades de Argentina y de países como los nuestros, países latinoamericanos, siempre son deficitarios porque, como les decía antes, el uso masivo del automóvil, la permisividad que tenemos las ciudades o los gobiernos para permitir el ingreso de vehículos al centro de la ciudad, también hace que una persona no vaya a esperar un ómnibus y se vaya en su propio auto. Entonces, si una persona tiene que pagar muy poco para un sistema de transporte público que tampoco le cubre sus necesidades, no tiene sentido ir en transporte público. Seguramente han visto en películas que los ejecutivos de
Nueva York, por ejemplo, o de Londres, o de París, o de Ámsterdam, andan en bicicleta o andan con su maletín. Personas millonarias que se toman el subte, por ejemplo, o que se toman el tren, porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna misión, digamos, ir en un auto, estacionar, dar vueltas, buscando estacionamiento, pagando fortunas para pagar estacionamiento durante tantas horas y para poder después manejar, siendo que un tren, por ejemplo, o un subterráneo, no tiene prácticamente ningún atascamiento de ninguna especie y siempre llega en la misma capacidad, en la misma cantidad de tiempo. No así, por ejemplo, un automóvil. Eso ya lo habíamos visto. Y acá vemos la cantidad de dispositivos que un bus puede llegar a tener en principales ciudades del mundo. Por ejemplo, vamos a comenzar, por ejemplo, con las computadoras de a bordo. En la parte derecha ahí tenemos computador de a bordo, donde está manejado por el conductor, digamos, del vehículo. Tiene también un micrófono y un parlante para poder hablar con los pasajeros. Esa consola bidireccional es una consola donde, por ejemplo, si una persona carga una tarjeta con dinero y es un ómnibus que tiene por ejemplo, un recorrido de 10 o 15 kilómetros, normalmente una persona sube en un determinado lugar, el GPS que tiene incorporado el ómnibus sabe exactamente en qué lugar va, entonces lo único que tiene que decirle al conductor es decir, voy hasta la ciudad de Carlos Paz. Entonces, desde donde yo subo hasta la ciudad de Carlos Paz, calcula el sistema qué cantidad de dinero es la que hace falta colocar. Entonces eso es lo que me descuenta de la tarjeta mía. Después también tiene un display externo que es también manejado por una computadora, que puede ser que el ómnibus, de acuerdo a las necesidades, salga un determinado número a la mañana, no sea siempre el mismo ómnibus, sino que diferentes destinos. Tiene lo que se llama Wi-Fi y GPS y el sistema de comunicación arriba. Ustedes ven ahí 3 sistemas de comunicación, el sistema de comunicación general, el GPS, que es el Global Position Systems, que lo tenemos en nuestros teléfonos celulares, en nuestros autos. Bueno, en nuestros autos de vez en cuando lo tenemos, pero sí lo tenemos permanentemente en nuestro teléfono celular. Algunos autos modernos vienen con GPS, que son sistemas que se localizan globalmente y saben exactamente en qué lugar está el ómnibus en cada momento. El Wi-Fi, por supuesto que es un sistema que se le ofrece normalmente a los pasajeros, digamos, para poder navegar y para poder establecer la comunicación a Internet. Después tenemos las cámaras de seguridad, que ustedes deben haber visto, si no buscan en Internet algunos videos interesantes, donde se graban, digamos, las conversaciones y se graban el tipo de manejo, digamos, del conductor, cómo maneja el conductor, cuáles son sus signos de si no se está durmiendo, si tiene algún problema con algún pasajero, o si lo asaltan, por ejemplo, o si hay algún problema dentro del bus. Hay normalmente 3 o 4 camaritas que están siendo grabadas de forma permanente, ya sea en el mismo bus o en forma lineal o en forma online, y es transmitida a la central, ya sea una central del bus o una central de policía cercana para poder asistir al problema que pueda llegar a tener en ese momento el bus. Tienen también los anuncios sonoros. Después está, como les había mostrado antes, el LCD. En ese momento se existía el LCD. Esta pantalla es bastante
debe ser de 3 o 4 años atrás, por eso dice LCD, ahora es LED directamente, donde se le muestra a los pasajeros todo tipo de información. Hasta podemos inclusive recibir la información en línea digital de un canal de televisión, por ejemplo. Ustedes saben que ahora existe lo que se llama la televisión digital terrestre, que es una televisión digital donde yo puedo recibir información a través de una antenita que puedo llegar a tener arriba del bus. Con el 5G se va a ver beneficiado todo lo que es la comunicación digital con el bus a través de la televisión digital terrestre. Después tenemos un contador de pasajeros. Normalmente hay una cámara arriba de la entrada y una cámara a la salida, digamos, donde dice entrada y donde dice salida. En la puerta delantera y las puertas traseras, donde yo sé qué cantidad de personas están en cada momento, en cada lugar de la ciudad. Por lo tanto, puedo llegar a contar la cantidad de personas que están entrando y saliendo del bus. Y qué cantidad de personas tengo en cada momento. Este tema es muy importante para la movilidad porque esto me da estadísticas muy certeras de la cantidad de personas que tienen los ómnibus en cada recorrido en diferentes momentos del día. Por lo tanto, en base a esa información, yo puedo llegar a hacer un plan de movilidad mucho más certero y mucho más exacto para poder determinar la frecuencia que voy a tener en cada bus o en cada línea. O, por ejemplo, si veo que en algún determinado calle la gente no lo toma al bus o que no hay nunca nadie, entonces puedo hacerlo desviar para otra zona mayormente necesitada de buses, entonces le puedo ir manejando los sistemas así bastante aleatoriamente. Cuando el infrarrojo, por ejemplo, el infrarrojo es un sistema que cuando llega el ómnibus a la central, directamente se baja la información que está grabada en los sensores que están adentro, o sea, la grabadora de información que tiene adentro, es automáticamente bajada en forma automática cuando llega. Por supuesto, a medida que avanza la tecnología y va avanzando el 5G, por ejemplo, esto va a ser bastante obsoleto porque normalmente ya los sistemas se van a estar conectando en forma casi, diría, en línea, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si me pueden parar. Yo sigo hablando y no paro más. Bien. También hay un display interno que nos puede decir, por ejemplo, a medida que va pasando las paradas, cuál sería mi próxima parada, ¿no es cierto? Eso es muy importante en algunos lugares del mundo donde hay mucha cantidad de turistas, por ejemplo, donde digo, bueno, yo me tengo que bajar en la parada, qué sé yo, Champs-Élysées en París. Entonces, yo me tomo un bus, o me tomo un tren, o me tomo lo que sea, y me dice, bueno, en la próxima parada, Champs-Élysées, bueno, etc. Eso lo hace en forma automática, ¿no? ¿Por qué? Porque el bus se basa en su ubicación para poder saber cuál va a ser la próxima parada. Y por supuesto el billetaje, que sería el cobro, digamos, de los pasajes, sensores, etc. Así que bueno, esto es más o menos lo que tiene un bus moderno en diferentes países del mundo. Ustedes tienen que darse cuenta de que ustedes, cualquiera de las 20, 25 personas que van a ser técnicos en ciudades inteligentes, van a ser contratadas por cualquier país del mundo o cualquier ciudad del mundo. Por ejemplo, pueden ir a hacer su demostración de sabiduría, por ejemplo, no sé, a Tokio o
o a Londres, o a Roma, ojalá. Entonces, ahí van a encontrar que hace falta todo esto que le estamos diciendo. No estoy diciendo que la ciudad de Reconquista, que la ciudad de Córdoba, que la ciudad de La Calera, no sé, que las ciudades donde nosotros estamos acostumbrados a ver, ya la ciudad de Buenos Aires tiene, si ustedes se fijan, algunos buses, casi la mayoría de los buses con mucha tecnología. Mucha tecnología, por ejemplo, cámaras que ya están revisando en forma permanente el tema de la seguridad. Entonces, los lugares donde se denomina zona roja, por ejemplo, el conductor tiene un botón debajo del asiento que es un botón de pánico, donde una persona puede tocar, digamos, disimuladamente ese botón cuando ve que la cosa se está poniendo fea, digamos, dentro del bus, o que alguien está sospechosamente sacando algún arma de fuego y ese botón automáticamente dispara una alarma invisible, digamos, o sea, no sonora, para poder avisarle al sistema de 911, el sistema de seguridad, que está siendo amenazada, digamos, la vida de alguna persona o más que todo, está siendo amenazada la seguridad del conductor y del vehículo en algún momento que ocurra. Eduardo, Sí. Casi esta misma tecnología, eso lo tienen hoy en día los cámaras internas, una externa, Exacto. una computadora a bordo también, tienen, no sé si tienen Wi-Fi, pero sé que tienen GPS. ¿Quiénes? Los patrulleros. Los patrulleros, exactamente. Yo Todo tuve esto, la posibilidad de ver ahí en Córdoba, cuando estaban haciendo para el 911 los Chevrolet Celta, sí, para el 911 que tenía también le ponía una batería extra, el BLU, claro. una cámara interna, una cámara externa, 360, las luces. Claro, sí, por supuesto que sí. Todo eso es utilizado por los vehículos policiales, los vehículos, no tanto también policiales, también puede haber vehículos privados que busquen la seguridad de una zona, por ejemplo. O vehículos municipales también, para poder registrar vehículos mal estacionados, vehículos que no tengan el ITV, que es la inspección técnica vehicular, ¿no es cierto? Pero normalmente todos los sistemas 911, que es un sistema que me gustaría que lo veamos en algún momento, va a ser un poquito más adelante, cuando veamos seguridad, vamos a ver y vamos a tratar de que nos cuente una persona que es un alumno mío, que está a cargo de la seguridad aquí en Córdoba del 911, que nos cuente un poco de cómo se maneja el tema del 911. Así que ese va a ser un tema para después. Pero es cierto lo que vos decís, y todos los sistemas, estos que estamos viendo, menos el contador de personas, menos los anuncios, menos los displays externos, pero todo lo que sea tecnología de comunicaciones, computadoras, grabadoras y cámaras, sí o sí lo tienen los sistemas policiales. No todos, algunos, ¿no? Así que bueno, en realidad un sistema simple de detección de un sistema de transporte público es algo como se muestra acá, ¿no es cierto? Es un sistema que está sensorizando todo lo que sea el bus, pasa por supuesto a Internet pasa al centro de control. Cada sistema de estos, por supuesto, se debe tener un centro de control, ya sea en la empresa del colectivo, la empresa que tiene esa línea de colectivos, o el sistema de la ciudad inteligente, que debería tener un sistema de centro de control, ¿no? Y por supuesto están los usuarios que tienen acceso a saber dónde está el bus en cada momento.
Por ejemplo, acá en Córdoba hay unas paradas que se llaman paradas inteligentes, que le han puesto ese nombre, pero de inteligencia tienen. O sea, la inteligencia está. Ahora, ¿qué sentido tiene que una persona que llegue a esperar un bus o a esperar un ómnibus le diga que su ómnibus viene dentro de 50 minutos, por ejemplo? Con el consiguiente pérdida de tiempo de 49 minutos y medio que tiene que esperar el ómnibus, con la consiguiente problemas de seguridad que va a tener esa persona allí en la parada durante 49 minutos. Es mucho mejor tener un sistema, por ejemplo, como este sistema de un sistema en aplicativo, donde sabemos que va a llegar a las 17:55, entonces a las 17:48 salgo de mi casa y sé que en 7 minutos estoy en la parada. Ese es un sistema Profe, muy bueno. allá en Córdoba había una aplicación, así como usted dice, Sí, hay una que aplicación. creo que se llamaba ¿Cuál me lleva? ¿Quién me lleva? Algo así era. Sí, cuando llego, exactamente. Hay varias aplicaciones. El problema de Córdoba, yo te explico que es un problema de falta de un sistema de transporte público eficiente. Porque eso puede servir para la gente que va a hacer compras al centro, pero no para la gente que vaya a trabajar, porque normalmente en el momento del trabajo, aquí se concentra bastante en el centro de la ciudad de Córdoba. Entonces, es importante que a las 7 de la mañana, por ejemplo, haya una camada de bondis, o sea, una camada de ómnibus disponibles para transportar una cantidad determinada de personas. Entonces, organizar eso se organiza de otra manera, digamos, de una forma inteligente, con una matriz origen-destino que se llama, que Virginia me va a entender, una matriz o un relevamiento de las personas. Una de las cosas que se deben hacer en una ciudad inteligente es saber exactamente qué cantidad, quiénes y qué cantidad de personas van a estar esperando en cada lugar de la ciudad, en el recorrido del ómnibus, para poder ejecutar un sistema de transporte inteligente. ¿Me entiendes? Entonces eso es muy importante. Claro, es manejar el caudal, digamos, y ahí de gente en horario pico y ahí vas viendo qué cantidad incluso de bondis puedes. Absolutamente, absolutamente, Marcos. Es así. Lamentablemente, ese sistema, que es muy simple, te estoy hablando de una aplicación que lo puede bajar todo el mundo, una aplicación que diga, no le pregunto ni cómo se llama, es decir, ¿usted de dónde tiene que salir? ¿Y a qué hora tiene que salir? ¿Y a dónde tiene que llegar y a qué hora tiene que llegar? Bueno, se supone que el ómnibus lo va a llevar en determinada cantidad de tiempo. ¿Y desde qué lugar a qué hora sale de trabajo y a qué hora tiene que llegar a su casa? ¿O a dónde tiene que llegar a su casa? Entonces, de esa manera, que es muy simple, es una aplicación simple, que es gratis, yo puedo ir alimentando un sistema inteligente para poder manejarme con una programación de transporte mucho mejor. Cosa que hoy no existe. Eso se puede hacer en ciudades chicas también. Virginia. Sí, no, te iba a comentar, o sea, con el tema de SUBE, esos datos, si bien vos los tenés un poco más tarde, porque por ahí no son tan directos en temas de tiempo, Nación no suele mandar los datos, viste, tan a tiempo, pero esa parte de datos, si vos haces un cruce con el GPS y con las transacciones que se hagan por parada, vos podés sacar una estadística de datos similar. Pero bueno, Córdoba no tiene SUBE, la ciudad de Córdoba no tiene SUBE todavía, así que en ese sentido está bueno lo de la aplicación como para tener otra alternativa. Claro, exactamente. Y si tuviera la SUBE personalizada, por ejemplo, que supiera quién es, también sería muy bueno. Nosotros no tenemos SUBE porque nosotros siempre estamos peleados con la nación. Nosotros siempre estamos en la vereda del frente. Entonces, nosotros tenemos una aplicación propia, una tarjeta propia, pero no se está utilizando de la manera inteligente como se debería utilizar. Si bien no es SUBE, pero tenemos la misma información. Y como le vendemos una tarjeta a cualquiera, en cualquier lado, en cualquier kiosco, y no le preguntamos ni siquiera cómo se llama, ni siquiera el número de documento para cruzarlo con
ciudadano digital que nosotros tenemos en Córdoba, que es muy bueno. Nosotros tenemos un registro digital en la provincia y en la municipalidad de Córdoba que nos identificamos como ciudadano digital. Si pudiéramos mezclar esos datos, nosotros podríamos hacer un sistema de transporte público muy eficiente, pero lamentablemente no lo hacemos. Ahora, y el tema... Dime. Ay, perdón. No, Dale, Vicky. Perdón. No, el tema de los datos, supongamos de la aplicación, que viste vos te logueás, digamos, con una cuenta personal y ese tipo de cuestiones de datos hoy en día, que bueno, hoy un dato lo tiene cualquiera, de cualquier persona. Por más que vos no quieras identificar la persona en sí, hay muchas personas que no se quieren loguear o no quieren tener propiamente dicho, la apropiación de la SUBE o no se quieren registrar por el tema de datos personales que si bien no tiene nada que ver, pero bueno, la persona siente que la está siguiendo capaz. Ese tema, digamos, puede ser algo complejo, porque, por ejemplo, nosotros acá no tenemos SUBE, o sea, no tenemos SUBE y tenemos un sistema mucho más chico, obviamente, pero si con nosotros logramos conseguir una aplicación o logramos fomentar esto para que se tenga en consideración para realizar un estudio de movilidad en transporte público, supongamos. ¿Vos decís que este tema de los datos personales pueden ser una traba hoy en día o no? Casi te diría que no. Uh-huh. Es muy difícil que una persona, digamos, por supuesto que va a haber personas que no quieren dar sus datos, pero la gran mayoría sí, y más si son jóvenes. Los jóvenes no tienen ningún problema de dar datos. Al contrario, cuanto más datos den, mejor. A veces se pasan de dar datos, ¿eh? Pero normalmente una persona no, digamos, yo, una persona, digamos, común y corriente, digamos, sí, es cierto, yo estoy en tecnología hace muchísimos años, desde que comenzó prácticamente todo. Y yo no, estoy en tantos lados que ya no sé ni en dónde estoy, pero todo el mundo conoce mis datos, conoce dónde vivo, conoce todo. Si una persona es, digamos, seria, normal y sin problemas, nadie va a estar inmiscuyéndote en tu vida si vos no lo dejas. Inclusive hay una ley de habeas data en la Argentina donde tus datos personales están totalmente protegidos por esa ley. Si vos directamente en algún momento determinado pensás que una aplicación está violando tu intimidad o te está jodiendo demasiado, podés hacer un clic en la ley. Hay un sitio donde podés decir, y ninguna otra persona puede ingresar más a tus datos y quedan totalmente borrados de la faz de la tierra, digamos, por lo menos de Argentina. Hay una ley que permite hacer eso. Así que en ese sentido creo que hay que quedarse tranquilo. Sí, vos automáticamente teniendo un celular y estando adherido a una empresa de comunicaciones, el celular está permanentemente enviando datos de GPS y saben que ese teléfono corresponde a tal persona y está en tal lugar. 3 datos importantes que no pueden soslayarse, es decir, uno puede apagar su GPS, pero cada vez que lo prende al GPS porque no sé dónde queda una calle y tengo que ir a ese lugar determinado, a la casa de un amigo o un asado donde me ponen una ubicación, automáticamente lo conecto y al conectarse automáticamente la información es subida y sabe dónde estás en ese momento, por ejemplo. Inclusive te da el ITS del celular, te da también la cantidad de personas o la cantidad de tráfico que está en determinada o cual calle, ¿no es cierto? O si está cortada, etcétera, etcétera. Son más los beneficios que te da de lo que te quita. Esa es un poco la idea. Pero me parece muy bueno y uno de ustedes podría llegar a hacer el proyecto de hacer esa aplicación de origen-destino, que es muy simple y puede favorecer mucho a la municipalidad para poder desarrollar un sistema de transporte muy eficiente
en la ciudad de Reconquista, por ejemplo. Ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo de un centro de control de tráfico. Adelante ustedes ven las cámaras allá que están siendo monitoreadas por ciertas personas. Cada computadora, si ustedes ven, tienen 3 o 4 pantallas donde, bueno, van mostrando, digamos, las distintas cosas. Por supuesto, no todas las personas, no todas las cámaras están siendo vistas por todas las personas en todo momento. Sí existen visiones inteligentes, es decir, formatos para identificar movimientos sospechosos, etcétera, o choques, por ejemplo, cuando un auto se detiene de golpe, cuando un auto va a una determinada velocidad y de golpe se detiene, esa cámara que detecta ese movimiento brusco de ese auto, automáticamente pasa a primer plano y forma parte de un evento especial. Entonces eso puede ocurrir también. También, como les decía, hasta acá está el tema de los buses, también está el ITS para trenes. Si el ITS hubiera sido eficiente, por ejemplo, en la época del 2003 o el 2000, no me acuerdo, 2013 me parece, que es cuando se produce la tragedia de Once, ese tren se podría haber manejado o se podría haber frenado automáticamente desde un centro de control. No sé si ustedes vieron la película del tren ese desbocado 777 que se iba solo. Y bueno, después, bueno, hay una película. Eso siempre y cuando te funcionan los frenos. No, pero los frenos estaban funcionando. Lo que sucede es que, teóricamente, ¿no? Teóricamente. Si los frenos de un tren no funcionan, tiene que haber un sistema que comunique al centro de control, a este centro de control o a este otro centro de control, por ejemplo, que ese tren tiene un defecto. Existen PLC, por ejemplo, que pueden identificar cuando un freno no anda. O, por ejemplo, ese tren que venía en el de Once, venía frenando mal o frenando tarde en diferentes lugares. Entonces, un centro de control de trenes tendría que identificar que ese tren con un GPS no llegó a tiempo o se está demorando demasiado para... ¿me entienden lo que les digo? Entonces, tiene el poder o la potestad para poder frenar ese tren si detectan una velocidad demasiado alta en el ingreso, por ejemplo, del andén. Ese se podría haber evitado si hubieran utilizado sistemas ITS en ese momento. A partir de la tragedia de Once, se creó un gran centro de control que lo hizo en la época de Randazzo, no sé si ustedes se acuerdan. Randazzo fue el ministro del Interior y Transporte luego de la tragedia de Once. Entonces, en ese momento se empezaron a utilizar sistemas ITS para controlar los trenes. Y a partir de ese momento se empezó a controlar mucho mejor el tema de los trenes. No gracias, sino por intermedio de esa tragedia que tomó la vida de no sé cuántas personas en ese momento. Acá tienen un mímico, por ejemplo, de lo que es. Esto debe ser, por la pinta de esos dos tipos, debe ser Tokio. Fíjense que hay una red muy importante de subtes y de trenes aquí que están siendo monitoreadas en este momento. Fíjense que hay por ahí arriba colores rojos, colores verdes, colores amarillos, que le dan la imagen de lo que está pasando con los trenes en todo momento. Lo mismo ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires, a partir de que bueno, se empezó a tener potestad la ciudad de Buenos Aires con respecto a los trenes. No sé si ustedes se acuerdan que en el año 2016, 2017,
la ciudad de bastante antes, 2012, por ahí, la ciudad se hizo cargo de los subtes de Buenos Aires, ya que antes estaban en potestad de la nación. Entonces, al tomar la ciudad de Buenos Aires el sistema de subtes, ellos empezaron a modernizar la flota. No sé si ustedes conocen la ciudad de Buenos Aires o conocían la ciudad de Buenos Aires, conocieron cuando existían los trenes de madera, el tren A de madera. Bueno, eran de 1916, 1917, unos trenes que se movían así para todos lados, que era el tren A, y que realmente daba miedo ir en esos trenes subterráneos. Todos, o sea, estaba todo bien, pero se movía tanto de todos lados que parecía que faltaba cola. Eran todos de madera. Después se fueron mejorando, se fueron modernizando y se fue, por supuesto, se privatizó, se le dio a Metrovías, que es una empresa de la ciudad de Buenos Aires y de privados, que estaba, me parece, Rogio acá, la empresa Rogio, y se hizo un sistema de mímicos muy importante, muy eficiente, digamos, y ellos pueden frenar, parar, hacer andar solos los trenes sin necesidad de que haya un chofer en cada tren. Así que la ciudad de Buenos Aires, uno de los motivos por los cuales se considera la ciudad más inteligente de América es por este tema de los trenes subterráneos. Para que se den una idea. Y también del tema del Metrobús, ¿no? Que también forma parte de la movilidad urbana de la ciudad de Buenos Aires, donde se sacó del microcentro todos los ómnibus que estaban por la calle Maipú, por la calle Esmeralda, por la calle, bueno, por un montón de lugares, y se pasó todo a la calle 9, a la avenida 9 de Julio, donde se hicieron los metrobús en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente en esa parte. Y se empezaron a hacer metrobuses en todas partes de la ciudad. Tengan en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad casi de 7 millones de habitantes y que en los momentos picos tiene casi 15 millones de habitantes, no de habitantes, sino de personas que transita por la ciudad de Buenos Aires, ya sea turistas, gente que va del interior, gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires y vive en la provincia de Buenos Aires, o gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que los ITS también tienen que ver con el tema del tránsito, ¿no? Los sistemas de semáforos, aunque ustedes no lo crean, en algunas ciudades no son de forma automática, digamos, tardan tanta cantidad de segundos los verdes, tanta cantidad de segundos los amarillos y los rojos, sino que son dinámicos. En algunas ciudades deben ser dinámicos. En algunas ciudades deberían ser dinámicos y no lo son. Y en algunas ciudades están conectados a una central y en otras ciudades no. Por supuesto, por ejemplo, Córdoba tiene aproximadamente 860 esquinas semaforizadas, de las cuales unas 300 esquinas están automatizadas, con sistemas como estos. ¿Ven? Ustedes ven a la izquierda ahí un nuevo controlador de tránsito. Estos controladores de tránsito, que son prácticamente una pequeña computadora, están conectados a los diferentes sensores que van a ver un poco más adelante en cada esquina, donde saben qué cantidad de flujo de tránsito pasa por esa esquina, y en base a ese flujo de tránsito cambia la verde o a rojo o a amarillo. También existen lo que se llaman los conteos inversos, que son la cantidad de segundos que falta para que pase de rojo a verde. Por ejemplo, en este caso, hay algunas ciudades en el país, como por ejemplo Villa María, donde todas sus esquinas tienen contadores inversos. Una vez que se pone rojo, ahí se pone el número
en color rojo y va contando 45, 44, 43, 42. Entonces, ¿qué beneficia eso al automovilista? Que el automovilista, por ejemplo, dobla en la cuadra anterior y con solo ver la cantidad de segundos que faltan para que se ponga verde, no hace falta que acelere y que gaste demasiada energía para llegar a la esquina y frene, sino que puede regular su marcha desde una esquina a la otra, esperando la cantidad de segundos o calculando la cantidad de segundos para llegar al verde. Acá, Claro, de esos, sí, dime. de esos tenemos acá en la ruta 11, profe. Qué bueno. La ruta que atraviesa las dos ciudades. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Incluso hasta el amarillo tiene un contador de 3 segundos. Muy bien, mira vos. Qué bueno, el amarillo es medio... Eduardo, Sí, ¿cuánto bien. cuesta un sistema como el que vimos? ¿Es muy costoso? ¿Qué? ¿Esto? No, el anterior, o sea, cuando está automatizado, digamos. ¿Esto automatizado? Y puede llegar a Sí. costar unos 50.000 pesos ¿Por semáforo o por intersección? por intersección. Ah, me imaginé que iba a ser más. No, ¿Eh? no, es una pequeña computadora, digamos, es como si fuera una pequeña Ajá. computadora. Ahora, lo que sí, la comunicación de ese sistema con una central debe ser eficiente. Y entre ellos, ¿no es cierto? Este controlador, por ejemplo, esta esquina, se debería poder comunicar con la otra esquina para darle una continuidad a una onda verde, por ejemplo. Y estar a su vez controlados por un reloj único, que normalmente es un reloj atómico que está digamos, en un satélite. Entonces normalmente se ponen como GPS aquí adentro. Los GPS que tienen los celulares mismos se colocan y se están comunicando directamente con el sistema SIS, digamos GPS, y con un chip 4G o 5G en este caso, se pueden estar comunicando perfectamente entre sí, a la internet y a su vez al sistema general. Acá en Córdoba hay una fábrica que fabrica estos controladores. En Buenos Aires también hay, etcétera, en todos lados. Por supuesto, este precio que te estoy diciendo es un sistema simple, ¿no es cierto? Puede valer mucho más o mucho menos, no sé. Aproximadamente 50, 60.000 pesos puede llegar a valer eso. Gracias. ¿Qué más? Bueno, los sistemas de semáforos son muy, muy importantes que estén automatizados, que estén controlados, ¿no? Ahí, como les decía, el sistema este es muy simple, este es una pavada, digamos, que es una pavada pero que es muy útil para mi forma de ver. Ahí, por ejemplo, que le estaba mostrando recién, no sé cuánto llevamos de tiempo, pero ¿qué hora es? ¿Todavía tenemos tiempo? 8:20. 8:20, bueno, tenemos media horita más. El sistema que estoy mostrando, fíjense bien, ustedes ahí acostadito abajo, que cada línea, cada carril tiene como una especie de dibujito verde y rojo, como una flechita, ¿ven? Por eso se llaman espiras. Eso se cala el pavimento y se pone una espira. Una espira es un cable directamente alrededor que va a parar al controlador que está ahí con esas 3 personas en la esquina. Ese controlador, ¿qué hace? Detecta que arriba de esa espira hay una masa de hierro. Entonces dice, acá hay un auto. ¿Está bien? Entonces, perfectamente puede contar la cantidad de autos y puede saber qué cantidad de vehículos están estacionados ahí esperando el semáforo. Si la cantidad de vehículos es suficientemente alta ahí y suficientemente baja en la otra intersección, le da verde a la cantidad de vehículos grandes. Le da verde para que puedan pasar y liberarse. Como normalmente nosotros siempre rompemos las calles, siempre rompemos esas espiras, las destruimos y no las arreglamos. Entonces ya prácticamente no se usan más las espiras de esquina
Y se usan las espiras virtuales, que es lo que se ve arriba del semáforo. Si alcanzan a ver, ahí hay una cámara. Esa cámara directamente apunta hacia los vehículos y cuenta la cantidad de vehículos que hay. Y le dice al sistema si se tiene que poner verde o no, ya sea al horario pico o no. Y la cantidad de tiempo que tiene que absorber para que, por ejemplo, a las 3 de la mañana, si está en rojo y no hay nadie, le da siempre verde a la cantidad de gente que hay en la parte de verde. Si después en algún momento se detiene un vehículo acá, en este lugar, automáticamente le da verde porque sabe que existe un vehículo ahí para poder pasar. Entonces, de esa manera se agilizan todos los tránsitos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un sistema de gestión de control de tránsito, esto en Lima, Perú. Fíjense en que, bueno, que depende de la cantidad de tránsito que haya en cada lugar. Bueno, cada persona puede, cada operador puede inclusive operar en forma a voluntad, digamos, un semáforo cualquiera. Un semáforo tal puede operarlo. Por ejemplo, supongamos que el 911 tiene que habilitar una línea en verde para que una ambulancia pueda recorrer una avenida rápidamente porque hay una urgencia. Entonces puede hacer que esa avenida se libere automáticamente de la cantidad de autos para que la ambulancia pueda pasar. Claro, Profe, acá habla Mati, habla profe, Pablo. a veces las ambulancias, los policías, no sé si acá en Sudamérica se hace, pero tienen sensores o tienen como chips que le permiten, a medida que se van acercando un semáforo, este se va poniendo, y si está en emergencia, se pone en verde directamente. Sí, es así, puede pasar, pero eso ya está en desuso. Ahora la inteligencia, esta inteligencia que estamos viendo ahí, detecta que es una ambulancia o que es un patrullero que tiene las luces prendiéndose y apagándose, la detecta y pone verde automáticamente a ese móvil. ¿Me entiendes? Sí. Ahora es mucho más fácil. Claro. Antes, por ejemplo, eso que vos decís es muy útil para hacer, por ejemplo, un giro a la izquierda de solamente el transporte público. Como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hay una avenida que creo que es Córdoba y Callao, donde hay un ómnibus, que es el 131, me parece, que es el que tiene que doblar a la izquierda, pero los autos no pueden doblar a la izquierda. Entonces hay una flecha roja, que está permanentemente roja, y cuando llega ese ómnibus 131, tiene un tag que es leído por un sensor del semáforo y le da verde, solamente a él. Apenas dobla, se pone rojo, forma permanente. Eso es lo que hace en este momento. Marcela, vos querías decir algo. No, sí, con el paso de las ambulancias. Acá, Sí. por ejemplo, de pueblo a pueblo, para liberar la ruta 11, Sí. los policías son los que se van comunicando y abriendo camino, que le llaman algo de punta de hacha, y van todo comunicándose a través de radios, que eso estaría interesantísimo también para implementarlo. Claro, exactamente. Eso es el reemplazo de ITS, es un ITS humano. Es un transporte inteligente humano. A pulmón, pobre gente. Al pulmón. La idea es que todas las esquinas de una ciudad tengan esa cámara inteligente, que tengan una cámara que detecte vehículos, que detecte multas, que detecte patentes, que detecte autos robados. Por supuesto, si detecto la patente, puedo detectar perfectamente un auto robado. A ver si tiene el ITB hecho, si está cometiendo una multa. O sea, la cámara en realidad hoy, con la inteligencia que hay de cámaras y de sistemas inteligentes, puede detectar cualquier cosa. O sea, lo ideal sería
un ojo inteligente, un ojo cibernético, digamos, que esté viendo permanentemente cada esquina. ¿Cuántas esquinas puede tener la ciudad de Reconquista? 50, 80, 120, no sé. 200 esquinas, 200 intersecciones. Bueno, son 200 cámaras. Podría, ¿no? Bien. En el tema de estacionamiento, si ustedes, por supuesto, este sistema de estacionamiento privado, por ejemplo, se puede tranquilamente detectar una barrera a través de la patente del vehículo, a través de una aplicación, a través de un QR, que se lo estoy mostrando a una pantalla acá. Se levanta una barrera y fíjense en acá, hay luces rojas y luces verdes arriba, mostrando dónde hay lugar libre para poder estacionar. Esto es un shopping, un supermercado, cualquier superficie comercial cualquiera. También existen las aplicaciones para estacionar en la calle, que es muy simple. Es una aplicación donde yo cargo dinero virtual y cuando estaciono me pongo a estacionar, sabe exactamente dónde estoy, entonces pasa el inspector, se da cuenta que ese vehículo está siendo pagado automáticamente por su dueño y no sé cómo será en Reconquista el sistema de estacionamiento. ¿Será más o menos así? ¿O hay que comprar una tarjeta? ¿O hay que pagar algo? ¿Hay parquímetros? ¿O no se paga el estacionamiento? Sí, tenés parquímetro y lo haces con tarjeta o desde el celular. ¿O desde el celular también? Ok. Bueno, eso es ITS, ¿ven? Eso es puro ITS. Muy bien. El tema de las bicicletas públicas. El sistema de las bicicletas públicas es muy utilizado en prácticamente todo el mundo, civilizado y que se precie de rico, digamos, podríamos decir. Ciudades turísticas como Ámsterdam, como París, como Londres, Nueva York, por ejemplo, existen, por supuesto, bicicletas. La misma Buenos Aires comenzó a alquilar bicicletas en unos boxes que se ponían en las esquinas y se colgaban bicicletas amarillas y bueno, después se fue como modernizando y están instalando este tipo de bicicletas que se traban en un trababicicleta y con la tarjeta SUBE o con cualquier tarjeta uno puede pagar, digamos, y sacar y liberar una bicicleta para estar dentro de la ciudad. Esas bicicletas pueden ser bicicletas comunes, bicicletas eléctricas, bicicletas con GPS, para que no la roben, para que no salgan de determinado sitio de la ciudad, etc. ¿No? Esos son también sistemas ITS. Y por supuesto las aplicaciones de dónde están, digamos, las ciclovías y dónde están también, por dónde puedo ir, digamos, la bicicleta no puede ir por cualquier lado. Hay bicisendas, por ejemplo, que se llaman bicisendas en la ciudad de Buenos Aires y también en Córdoba. En Córdoba también hay un montón de lugares ya habilitados para hacer bicicletas. El problema de Córdoba es que es una ciudad no plana, donde hay muchas subidas y bajadas. Entonces, no es muy utilizada la bicicleta en Córdoba, sí es muy utilizada la motocicleta. Acá en Córdoba andarían muy bien las bicicletas eléctricas, que son ayudapedales, digamos, que son, digamos, que uno pedalea y cuando hay una subida funciona el motor eléctrico y cuando hay una bajada, por supuesto, ese motor eléctrico funciona al revés y hace de freno y carga la batería. Eso es muy buen sistema también que, por supuesto, en algún momento lo deberemos aplicar. Bueno, después tenemos los sistemas de taxis y remises también con ITS, donde todo el mundo conoce las aplicaciones como Uber, hay aplicaciones Cabify, aplicaciones. Esto comenzó, digamos, en los sistemas
telefónicos de remis y taxis, donde uno que cada vez que necesitaba un taxi llamaba por teléfono. Después se fue generalizando, se fue eficientizando a medida que pasaba el tiempo y a medida que la internet era cada vez más masiva. Entonces ya uno baja la aplicación, llama por aplicación y prácticamente también puede el taxista tener una pequeña computadora dentro del automóvil, del remis, y también el pasajero puede llegar a tener elementos para, por ejemplo, para pagar, como es esto, un televisor atrás y un mapa de la ciudad, etcétera, para poder establecer una comunicación más fluida entre la tecnología de la ciudad y el taxista o el turista o lo que sea. Hoy prácticamente todos los taxis en la ciudad de Córdoba pueden ser pagados por tarjeta, con tarjeta de crédito o de débito. No sé cómo será en Reconquista, pero es un buen método para el pago de tarjeta. A medida que pasó el tiempo, yo creo que la masificación de los sistemas 4G, los chips que se podían colocar ahí, podían transmitir datos, fueron eficientizando el sistema de cobro. El Mercado Pago, por ejemplo, fue uno de los primeros que aplicó el sistema de cobro por tarjeta. Y por supuesto, también el ITS en rutas como transporte de pasajeros y transporte de carga, para determinar la velocidad de las personas, la carga de los camiones, el pesaje dinámico. Por ejemplo, acá en este caso, este camión está entrando a una zona de pesaje donde ni siquiera se detiene, el camión va circulando, como es en este caso también. Acá hay unos sensores puestos en el pavimento, donde va midiendo el eje, cuánto pesa el eje, de forma dinámica. Dinámica quiere decir que no se detiene para ser pesado, sino que a medida que se va acercando el camión a la cabina de peaje, va siendo medido, digamos, y si se pasa determinado límite, se desvía hacia un lugar donde tiene que bajar la carga, como hablábamos ayer. ¿Qué tipo de sensores ocupa ahí para medir el Bueno, peso? son sensores especiales, son sensores que son como unos, se llama reach switch, son como una resistencia que a medida que eso se desplaza, varía la resistencia de acuerdo a la presión. ¿Son celdas de carga? Celdas de carga. Entonces, si uno hace, no sé si viste acá en el dibujo, este pedazo de asfalto o de concreto está separado del resto porque eso está sobre una celda de carga. ¿Entendés? Entonces, cada vez que vos pasás por ahí, la celda de carga detecta qué cantidad de kilos pesa en ese momento ese eje. Después pasa el siguiente eje y va pesando eje por eje hasta que termina el camión. Luego hace la sumatoria de todos los ejes y se sabe qué cantidad de kilos tiene el camión encima. Es bastante incierto lo que se pesa, pero es más o menos un 20% aproximadamente. Tiene un error entre el 10 y 20%. Sí, Marcela. No, ¿dónde se encuentra? Porque acá en Reconquista, por ejemplo, en la zona de peaje, cuando el peaje existía, tengo conocimiento que había ese sistema. Bueno, ¿Dónde lo utilizan, digamos? Hay muy pocos en el país hechos de estos. Había en épocas de Macri, había un proyecto para que todas las rutas nacionales que se hicieran nuevas tuvieran peaje dinámico antes de llegar a cada cabina, en todos los carriles. Para que los camiones, bueno, no en todos los carriles, sino en los carriles donde van los camiones, que son normalmente los dos de la derecha, pudiera ser pesado. En Córdoba no conozco que haya de estos sistemas.
Lo que sí conozco que hay en algunas rutas de la provincia de Entre Ríos o la provincia de Santa Fe, quizás en la ruta 11, por ahí, donde transitan la mayor cantidad de granos al puerto de Buenos Aires. Creo, no estoy seguro. Porque este es un proyecto que nosotros habíamos generado cuando yo estaba en Buenos Aires y no se llevó a cabo. Por presiones teóricamente políticas. Claro, pero por eso le digo, cuando existía el peaje, en Reconquista estaba ese sistema. Estaba. Ha doído. Claro, pero ahí el que estaba ahí en el peaje es una balanza, creo que era una balanza común, la de pesaje de los hilos. Tenés que detener Sí, era una el balanza camión. común. Sí, eso son fijas. Entonces vos tenés que... El principio de pesaje es el mismo, nada más que... Claro, tenés que parar. El camión desviaba de la ruta, se subía a la balanza, se pesaba y... Era una sola balanza lineal, sería, pesaban de a un eje. Claro. Gracias, compas. Está bien, así es. La idea de por qué se pesan los camiones es porque se destruyen las rutas. Normalmente un camión normalmente viene con más carga de la que es soportada. Porque de esa manera se gana más dinero. Entonces, de esa manera se rompen más las rutas. De esa manera, el sistema nacional de rutas se ve deteriorado más rápidamente. Es así. Bueno, ahora para llevar más carga, lo que hicieron, le agregaron un semi más, que es el bitren. El bitren, exactamente. Bueno, eso es otra cosa. El bitren está permitido. Ya salió la ley del bitren. También en época anterior a este gobierno. Se autorizó, No hay infraestructura para eso. Se autorizó el uso del bitren, que no estaba autorizado antes, para poder transportar una carga más. Porque en realidad no hace nada que sea otra carga más, digamos, otro semi más, sino que el problema es que la carga sea suficientemente grande como para romper el pavimento. Pero no cualquier camión la puede llevar, tiene que ser superior de los 400 caballos. Bueno, eso no lo sé, pero me parece muy, muy buena tu acotación. Y aparte, sí, tiene que tener ABS y control de estabilidad y todo eso también. Claro, y aparte tiene que ser en las rutas autorizadas, autopistas, rutas que no sean de dos manos, de una sola mano, digamos. Bueno, ¿qué más? Acá el pago de peaje, por ejemplo, es importantísimo. Acá el pase, acá en Córdoba ya está habilitado, supongo que allá también algún peaje. Los peajes son todos pagados por ITS, ya sea por chips que se colocan en el parabrisas y que son leídos por un lector de RFID, o también que sean leídas por las patentes de los vehículos. Acá en Córdoba se lee la patente del vehículo y se pasa el peaje, por ejemplo. Yo tengo dado de alta mi patente de mi auto y cada vez que yo salgo de Córdoba para la sierra o para cada lugar, paso directamente y me lee la patente en una cámara. Me levanta la imagen, la barrera. También, por ejemplo, es muy importante los radares, ¿no? Donde se detecta la velocidad de la persona que está. Por ejemplo, hay algunos radares que dicen velocidad máxima 60 kilómetros por hora, su velocidad 65. Entonces, le da como una especie de rojo en forma intermitente para que usted reduzca la velocidad a la velocidad correcta. Es muy bueno eso y es muy eficiente. Así que si ustedes tienen la posibilidad de decirle a la persona encargada... Sí, yo vi esos radares y te ayudan un montón. Sean muy eficientes porque uno... Santa Fe Rosario hay.
Mira vos, no, mira vos. Y uno A ver, son radares orientados realmente a que vos bajes la velocidad y no recaudar plata. Exactamente, exactamente. Uno se siente como mal cuando cuando el tipo de atrás ve que vos vas a una velocidad mayor a la permitida. Así que eso me parece que es un tema muy interesante para hacer un proyecto. Por supuesto, el tema de túneles, el tema de los túneles, túnel subfluvial, túneles de montaña, y los carteles de información variable, que son estos que ustedes ven acá, ustedes van a ver siempre este mismo tema, ¿no es cierto? Los colores, fíjense que en color ámbar es muy común en los carteles porque hay una norma que, no quiero decirlo, pero yo he tenido la suerte de ser el secretario del IRAM, donde fue hecha la norma esta, en la época que estaba en Buenos Aires, donde se determina el tamaño y el tamaño de cada una de las palabras, qué cantidad de palabras y qué largo del tamaño de acuerdo a la distancia con que lo voy a ver. Si yo estoy en una ruta o si estoy en una calle de ciudad. Ustedes van a ver que siempre tienen ese colorcito ahí. Y los formatos de las señales son variables. Por supuesto se llama carteles de información variable o VMS. Variable Message Signals, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, acá es un poco el tema de la movilidad, que sería interesante también tener en cuenta. Elementos a considerar en el estudio de la movilidad, un poco para hacer un resumen. Esta presentación la tienen ya en la plataforma, así que la pueden revisar las veces que quieran. ¿Qué van a hacer la gente, por ejemplo? Visitar amistades, trabajar, hacer compras, estudiar, visitar la familia, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta qué van a hacer esa gente. Entonces, si van a trabajar y si van a estudiar, seguramente el tiempo de transporte de esa persona tendría que ser corto. No podría ser tan largo. En cambio, si uno va a visitar amistades, hacer compras o visitar la familia, no hace falta que la cantidad de tiempo, digamos, sea suficientemente chica, sino que es más relajado, digamos, el viaje. ¿Y en qué vamos? A pie, en bici, en motocicletas, en autos, en autos alquilados, en buses, en trenes, aviones, etc. ¿Y qué voy a consumir? ¿Un espacio en la ciudad, por ejemplo? ¿Voy a consumir un espacio de estacionamiento? ¿El tiempo? ¿Recursos económicos financieros? ¿Qué cantidad de energía voy a consumir? Y otros insumos también. ¿Qué tecnologías voy a utilizar? ¿Si voy a utilizar internet o no para hacer la movilidad? Y bueno, la consecuencia positiva y consecuencias negativas. Después los revisan a eso que es. Y esto es un poco como final para mostrarle toda la cantidad de cosas ecosostenibles para poder movilizarse. Autos eléctricos que pronto van a llegar a la ciudad de Reconquista seguramente. Van a tardar un poco, pero bueno, van a llegar seguramente. Que no necesariamente tiene que ser tanto tiempo. Ustedes ya van a empezar a ver scooters eléctricos o, por ejemplo, estos scooters raros, bicicletas de un solo, estas bicicletas que están acá, ¿ven? Monociclo. El auto que se fabrica en San Luis, hay un auto que se fabrica en San Luis, otro auto que se fabrica se llama en Tito. Córdoba. ¿Tito se llama? Tito. ¿Fito? Medio caro Tito igual, pero. ¿O Tito? Tito. Ah. Sí, todavía son caros. La verdad que no sé por qué son tan caros. No entiendo por qué, pero bueno. Esos scooters que ustedes ven ahí pueden ser eléctricos. Ahí existen los scooters ya eléctricos. Bicicletas, monopatín, bueno, en fin. O a patacón, como decían antes. A pata. O corriendo, que es lo más sano. Bueno, nada, acá les dejo unos sitios sugeridos. Muy interesante el sitio de España, de Colombia,
de Tokio, hay un sitio de ITS, México también. Hay mucha información acá para aquellos que tengan interés, que tengan más interés en tema movilidad. Y este UITP es Unidad Internacional de Transporte Público. Ahí hay cursos, hay algunas cosas para ver, también muy interesantes. En ITS Argentina no van a lograr mucho más de lo que vimos, porque ahí está comandada por una persona muy egocéntrica que no quiere que nadie haga nada, por eso no se hace nada en Argentina, en realidad a través de ITS Argentina, así que no le den mucha bolilla, pero tenemos la obligación de mostrarla porque existe ITS Argentina por el momento. La Unidad Internacional de Transporte Público es muy buena. ITS Colombia está manejada por un alemán colombiano, que se hizo colombiano, pero que tiene todo el background, digamos, el conocimiento de Europa, que lo ha llevado a Colombia a ser uno de los países con mejor ITS de toda Latinoamérica. ITS España, que también tiene un sistema muy interesante de ITS. Está la ITS América, que está en inglés, pero que tiene todos los adelantos que ustedes se imaginan de ITS. Está lo de la ciudad de Tokio y la ciudad de México. Así que bueno, tienen para entretenerse todo lo que quieran ahí. Nada, esto es todo por el momento. Muchas gracias nuevamente por atender a este humilde servidor. Espero no haberlos aburrido y estoy dispuesto a contestar cualquier tipo de pregunta, basta que no sean personales. Pueden también ser personales, de acuerdo a qué tipo de pregunta sea, pero bueno. Yo en su honor con mate de peperina, profe. ¡Qué rico! ¿Cuánta peperina tenemos en Córdoba? En todos lados del semáforo te ofrecen peperina acá. Debe ser que hay mucha. Santiago, sí. ¿Qué decías? Subiendo al pan de azúcar, al pan de azúcar, unos lugareños nos dieron. Y acá es común el burrito, profe. Ah, el burrito. Está bien. Burrito. Sí. Santiago, ¿atendiste tu cliente? Sí, la estuve de vuelta, la fui y volví. Bueno. Gracias. Virginia, ¿qué te pareció la conversación? Bien, que nos falta un montón. Siempre. Siempre. Nunca se llega. No, a mí me pareció muy interesante. O sea, estas cuestiones por ahí nosotros no las conocemos tanto porque no las tenemos visibles tan cercanas en las ciudades más pequeñas. Entonces por ahí nos cuesta un poco visibilizar toda esta información y cómo puede mejorar el sistema de movilidad en general, acercando información al usuario, que es simplemente eso. O sea, me parece que los chicos le van a poder sacar provecho a esto para conocer este tipo de implementaciones, que nosotros la podemos hacer acá tranquilamente. No es necesario que tengamos una población tan grande ni nada de eso, y me parece que va a ser un disparador para ellos para que lo tengan en cuenta. Sí, por supuesto. Vos sabés que yo siempre digo que en los lugares chicos es donde se hacen mejores las cosas, porque es acotado, es controlable, digamos, si la gente se enoja, no se enoja tanto, se puede conversar, se pueden implementar sistemas a prueba. Hay un intendente que por ahí te escucha. Acá el intendente es imposible que te escuche, tiene tantas cosas que hacer que no. Pero bueno, yo aspiro a que los chicos puedan sacar alguna conclusión de lo que vimos y de que sus proyectos finales que van a tener que hacer antes que terminen esta clase de Ciudad Inteligente 1, que nos podamos encontrar ahí en Reconquista, que nos podamos ver y podamos analizar algunos de estos temas. Así que, bueno, nada, yo quedo a disposición de ustedes por el tema este. Este tema no va a entrar en el parcial del miércoles, ¿saben? Así que no se hagan problemas. Hasta lo de ayer. Porque profe, dime, Matías. Le comento una idea rápida que tenía.
Excelente. Para esto, lo de sistemas a prueba y todo eso, ahí yo en el grupo pasé un video para que vean los chicos cómo se ve cuando se utiliza los sistemas inteligentes, esto de detección de autos y de estacionamiento. Muy bien. Se me ocurrió que acá en Reconquista tenemos un sistema pequeño de cámaras, más que nada es para seguridad, pero se podría llegar a tener, sacar la señal de video de esas cámaras y utilizando la Jetson Nano, que son para inteligencia artificial de NVIDIA, y la biblioteca que tienen ellos que la tienen todo ¿cómo se dice? Los algoritmos ya precargados, se puede llegar a hacer un sistema muy pequeño de prueba para ver cómo se podría llegar a implementar el sistema acá en Reconquista. Qué bueno sería, qué bueno sería. Te invito a que lo hagas y que yo te ayudo a lo que sea. Gracias. Bueno, chicos, nada más. Profe, buen fin de. Igualmente. Gracias, Eduardo. No, a vos, Virgi, lo que te haga falta, ya sabes. Un abrazo a todos, un beso. Chao, profe, nos vemos. Chao. Buena semana, profe. Nos vemos, buen fin de. Chao.